El 28 de marzo, mientras los nacionalistas entraban en Madrid, un barco inglés salía de Alicante con unos 500 refugiados republicanos. Atrás quedaban unos 20.000 refugiados amontonados en el puerto a la espera de otros barcos. Entre ellos estaban Narciso Julián, Eduardo de Guzmán y su cuñada Encarnación Bueno. El paso de los años no ha borrado su recuerdo de aquellos días. Mirábamos hacia el horizonte y veíamos algunas luces. Claro, allí pues ya unos que si eran barcos que se aproximaban. Y es el mayor tormento del puerto, de los días pasados en el puerto, es el tormento de la esperanza. De creer que vamos a salvarnos cuando en realidad no tenemos salvación posible. Recuerdo todos los momentos y recuerdo que cada uno es más terrible, porque cada minuto que pasaba y yo veía que no llegaban los barcos, ya no me creía nada ni de barcos ni de nada. Mi hijo, que sí, mamá, que sí, que ya verás cómo embarcamos, que ya verás cómo nos da tiempo, que ya... Pero yo, cuando llevamos unas horas y vi que nada se acercaba, ya no creía en nada. Alicante, en el contexto de la Guerra Civil, no es solo importante por ser una ciudad bombardeada, sino porque sobre todo fue el último reducto de legitimidad republicana. Fue la última ciudad que se rindió del territorio republicano. En este sentido, en Alicante, después de la caída de Valencia, se convierte en el último puerto para poder escapar camino al exilio para muchísimos hombres y mujeres que habían luchado y se habían significado por la causa republicana. Los últimos días de la guerra en Alicante se viven en escenas dantescas. Se calcula que son aproximadamente unas 15.000 personas las que abarrotan la ciudad y se dirigen al puerto, a la bocana del puerto de Alicante, con el objetivo de poder subirse a algún barco que, como decía anteriormente, les llevara camino al exilio. Los miles de republicanos que perecieron durante la guerra fueron enterrados en fosas comunes, como la que actualmente se encuentra en el cementerio de Alicante. Pero algunos corrieron mejor suerte y el 1 de abril un buque inglés llamado Stanbrook pudo llevar hasta Orán a más de 2.600 personas que huyeron de las garras del fascismo. Los que cayeron cautivos fueron apresados y conducidos en su gran mayoría al campo de los Almendros, situado junto a la actual avenida de Denín. Gente superviviente de este campo de concentración relata con horror cómo el hambre se apoderó de ellos hasta el punto de comerse las hojas de los árboles cuando las almendras ya se habían agotado. El único barco que fue capaz de esquivar, de saltar la barrera que había establecido, el cerco que había establecido la marina franquista, fue un pequeño barco inglés, un pequeño carbonero inglés comandado por Archibald Dickinson, que consiguió llegar al puerto y consiguió evacuar a las últimas 2.000 personas que escaparon de las garras del franquismo. A las pocas horas se consumaba la conquista por parte de la división Littorio, la división fascista italiana Littorio, comandada por el general Gambara, y al día siguiente, el 1 de abril de 1939, Franco desde Burgos emitía el último parte de guerra. El 30 de marzo las tropas italianas ocuparon la fortaleza que domina el puerto. Los refugiados que abarrotaban los muelles ya no tenían salvación posible. No les quedaba esperanza, solo incertidumbre y desesperación. Los soldados de Franco llegaron para reforzar a las unidades italianas que rodeaban el puerto. Los refugiados pasaban sus últimas horas en libertad. Sabían que les esperaba la cárcel o la ejecución. Algunos se preguntaban si valía la pena seguir viviendo. Y estamos toda la noche discutiendo qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista revolucionario, sin hacernos ilusiones engañosas, sin pensar que nos vamos a salvar, qué es más conveniente para la cosa que hemos defendido, si entregarnos o matarnos. Esa noche nadie pegó un ojo. En la oscuridad, las macabras discusiones continuaban. La mayoría decidió seguir viviendo y dejar que sus enemigos decidieran su suerte. Algunos optaron por el suicidio. Nadie que hubiera defendido a la República podía sentirse seguro. Cientos de miles de presos republicanos esperaban su suerte en improvisados campos de concentración. Aquí fueron encerrados los refugiados capturados en el puerto de Alicante.
Estos campos rodeados de palmeras fueron el campo de concentración de Albatera. Se dice que el propio Franco prohibió que se fotografiaran las instalaciones. Una vez hubo cumplido su propósito, volvió a ser un campo de cultivo. Solo queda la vieja choza que utilizaba la Guardia. Lo que no se ha podido borrar es el recuerdo de los que sobrevivieron. Bueno, la represión desde el primer momento. Es decir, a nosotros no se nos consideraba seres humanos. Esto además ha sido una tónica general del franquismo. Es decir, a nosotros se nos ha considerado cosas, pero seres humanos de ninguna manera. Albatera no era simplemente un campo de concentración, era el lugar en el que se seleccionaba a los que iban a ser ejecutados. Aquí estaba la entrada, y a esta entrada llegaban visitantes de toda España. Su llegada producía terror entre los presos, porque los visitantes eran falangistas que venían en busca de sus enemigos. También había ejecuciones en Albatera. Los presos tenían que presenciarlas. Yo recuerdo los primeros fusilamientos que estaba yo en el calabozo. Los primeros fusilamientos son tres muchachos que matan y que nos tienen informados bajo las ametralladoras, y uno de ellos, que es comisario, va diciendo a la gente: estad tranquilos, compañeros, no hagáis el movimiento, que es una provocación para matarlos a todos. Y lo fusilan delante de nosotros. Nadie sabe cuántas personas murieron de hambre o fusiladas en Albatera. La mayoría de la gente conoce ya lo que son los campos de exterminio nazis, ¿no? Lo han visto en películas y lo han visto en toda una serie de... Yo pienso que el campo de Albatera era un campo que tenía una semejanza con esos campos de exterminio. Quizás lo que tenía era menos estructura, diríamos, ¿no? Porque esto era muy artesano en todo, ¿no? En los primeros meses después de la guerra, la represión era desorganizada. Luego se fue sistematizando. El número de presos aumentó en más de 200.000. Los juicios eran puramente trámites. Las sentencias rápidas, las ejecuciones numerosas.